Queridos hermanos, os invito a una reflexión dentro de un pasaje de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 21 hasta el final. Dice así la palabra del Señor. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El apóstol está en la carta a los Gálatas tratando de un problema enormemente grave. Gente que había venido de Jerusalén y se presentaron en las iglesias de Galacia como enviados de los apóstoles desde la ciudad de Jerusalén, estaban enseñando a los creyentes que todo lo que Pablo les había enseñado era verdad, pero no toda la verdad. Es decir, que los hombres no se salvan solamente por gracia mediante la fe, sino que tienen que hacer o están obligados para salvación a llevar a cabo el cumplimiento legal de dos cosas: la circuncisión, que de alguna manera los introducía como prosélitos en el pueblo de Israel, y en segundo lugar, el cumplimiento ceremonial de la ley y de las prohibiciones que en ella estaban establecidas. El apóstol salió al paso de este problema. Era un problema contundente, un problema gravísimo, porque ponía en juego la verdad del Evangelio y especialmente la realidad de la salvación. El apóstol escribe la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9, y hace una afirmación que es un dogma de fe. Es decir, necesitamos creerla porque es la verdad absoluta en cuanto a salvación. Y está diciendo el apóstol Pablo que no es por obras, sino que es por gracia. De otra manera, nadie puede ser salvo más que por gracia mediante la fe. Y añade, y esto, es decir, el proceso de salvación conjunto. La totalidad de la obra salvadora no es de vosotros, dice, es decir, no es de los hombres, es de Dios. De otra manera, desde el principio del comentario de hoy quiero hacer énfasis notorio en esta verdad. Una verdad que el mundo de hoy en día y la teología humanista niega contundentemente, o si no en la totalidad, por lo menos parcialmente. De manera que el hombre se salva por gracia mediante la fe y solo Dios salva. Voy a repetirlo. La salvación es de Jehová. Jonás 2:9. Salmo 3:8. Entiéndelo bien, por favor. Toda la salvación, desde la planificación eterna hasta la ejecución en el tiempo, el llamamiento a los hombres para que acudan a Cristo, la recepción de Cristo a todos los que depositan su fe en Él, la regeneración del Espíritu Santo, la santificación en el tiempo actual de la vida cristiana y la glorificación final,
es obra de Dios. Nadie puede hacer la obra de Dios porque la hizo Él totalmente, plenamente, absolutamente. De otra forma, cuando alguien suplementa la cruz de Cristo y dice que Dios hizo una parte casi total de la obra, pero que el hombre tiene que hacer algo, está negando la verdad de Dios y convirtiéndola en mentira. De otra manera, algunos dicen, Dios hizo su parte, tú tienes que hacer la tuya. ¿Y cuál es mi parte? Es creer. Y naturalmente estos dicen que la fe es el resultado de la acción personal del hombre, cuando realmente todo el proceso de salvación que incluye fe e incluye gracia es de Dios. Estos habían venido a las iglesias en Galacia para decirles no solo gracia y fe, también obras. Claro, algunos se apoyan aún hoy para decir que si bien Dios hizo todo, el hombre tiene que hacer algo, y vienen a Santiago para decir que la fe que no obra es muerta en sí mismo. Es una confusión plena. La fe muerta es la que no obra. Es decir, cuando una persona ha creído en Cristo y vive en la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2:20, produce obras. Y si no produce obras, como consecuencia del nuevo nacimiento y del ejercicio de la fe salvadora y de la justificación, por gracia, esa persona realmente no ha creído. Puede ser un buen religioso, pero no es un hijo de Dios. Ahora, el apóstol ha estado tratando, permitidme decirlo, con cierta dureza o con expresiones muy claras, muy firmes, en cuanto a toda esta argumentación que él presenta para demostrar a los Gálatas que si ellos han nacido de nuevo por la fe y ahora tratan de volver a la ley, están despreciando la fe y están abandonando la realidad de la salvación, que solamente es posible mediante la fe depositada en Cristo y solamente se sustenta en la gracia de Dios. Pablo hace un alto y comienza un pasaje que yo os diría es bastante complejo, especialmente por la interpretación que Pablo da a ciertas cosas que casi diría parecen alegorías. Alegorizar, como sabéis todos, es buscar en el fondo lo que no está representado fielmente en la superficialidad del escrito. De manera que tengo que buscar el significado oculto para demostrar la realidad de lo que quiere decir el texto bíblico. No hay alegoría en este capítulo, aunque vamos a encontrar la palabra, pero Pablo apela a la reflexión personal de los creyentes. Mirad el versículo 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Los judaizantes habían hablado a los creyentes de la necesidad de cumplir la ley, de guardar la ley. Ahora Pablo dice, ¿queréis ley? Vamos a la ley. Pero no está refiriéndose Pablo a la ley en el sentido de formulaciones rituales, de sacrificios, de ofrendas, de holocaustos. No importa de lo que la ley mantiene una enorme relación de acciones para que el hombre las cumpla en ese sentido, obedeciendo lo que Dios establece. Ahora, Pablo, cuando se refiere aquí a la ley, no está hablando ni de los 10 mandamientos ni de la ley ceremonial, está hablando del Pentateuco. Y va a llamar a los creyentes a la realidad histórica, anterior a la misma ley. No podemos olvidar que la ley viene 200 años después, 400 años después de Abraham. No ocurre en el tiempo de Abraham, no es anterior a Abraham, es posterior a Abraham. Y habla Pablo de que reflexionen sobre lo que la ley, es decir, el Pentateuco, los escritos de Moisés, dicen. E inmediatamente añade estas palabras, porque, versículo 22, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. No hace falta entrar a recordaros lo que es historia bíblica fundamental, general,
que todo el mundo sabe. En Génesis capítulo 16, versículo 15, se habla del nacimiento del hijo de Agar, Ismael. Y ese nacimiento se produce cuando Abraham, que ha creído a lo que Dios le anunció de que iba a tener un hijo, quiere que la promesa de Dios se cumpla por su esfuerzo personal. De manera que lo que se hacía en aquel tiempo, que era habitual en aquel tiempo, es que cuando la esposa de un hombre no podía tener hijos por la razón que fuese, buscaba a una de sus esclavas, de sus siervas, la entregaba al marido. El marido tenía relaciones matrimoniales con ella, relaciones íntimas con ella. Esta mujer quedaba embarazada y solía dar a luz en las rodillas o al lado de la mujer legítima de aquel hombre. Y esta mujer tomaba el hijo nacido y lo consideraba como suyo. Esto es lo que ocurre con Abraham, con Sara y en este caso con Agar. Sara da a esa sierva para que Abraham la tome por mujer. Ahora, el hijo que nace, Ismael, ¿es un hijo de la promesa o un hijo de la fuerza personal? Sin duda es un hijo de la fuerza personal. La promesa de Dios consistía en que aceptase por fe lo que era imposible. Lo que humanamente no podía hacerse, Abraham debía aceptarlo por la fe. Es decir, Abraham es un hombre mayor, casado con una mujer ya anciana, y además esa mujer es estéril. No podía tener hijos. De manera que cuando Abraham se une a Agar, está produciendo, gestando, generando, concibiendo en ella un hijo por la propia naturaleza personal de Abraham y de Agar. Y dice que este es el hijo de la esclava. Ahora, en el mismo libro de Génesis, un poco más adelante, en el capítulo 21 y versículo 2, habla del nacimiento de Isaac. Y Isaac nace de Sara. Y el nacimiento de Isaac se produce por un milagro admirable de Dios. Recordad un poco, además tiene que ver con la justificación de Abraham. Recordad un poco la historia del patriarca. Dios viene a Abraham, dejarme decirlo en una forma muy genérica para que lo entendamos bien todos. Dios viene a Abraham y le dice: Abraham, vas a tener un hijo. Y Abraham dice: ¿yo? Sí, tú. ¿Y quién va a ser su madre? Pues su madre va a ser Sara. ¿Sara? Si es una mujer ya mayor que no puede tener hijos y además es estéril. Y Dios dice a Abraham: ¿crees o no? Y Abraham dice: creo, Señor. Y dice que fue esa fe en lo que Dios dice, le fue contada por justicia. Ahora, este hijo que Abraham va a tener en Sara no obedece, no nace, no se produce, no se genera por fuerza humana, sino por la gracia de Dios, que opera un milagro especial en Sara y da a luz un hijo llamado Isaac. Sigue el apóstol Pablo, dice: recordad que esto es la ley, esto es lo que la ley dice, e inmediatamente dice que el de la esclava nació según la carne, es decir, según el esfuerzo personal, pero el de la libre nació por la promesa. Es decir, Dios da las bendiciones no porque el hombre las merezca, ni porque el hombre las pueda alcanzar. Dios da las bendiciones porque soberanamente hablándolo así lo ha determinado, y porque es omnipotente y puede hacerlo, y porque es un ser lleno de amor y de misericordia, y otorga en gracia y en misericordia las bendiciones que ninguno de los hombres merecemos. De manera que le dice: observad la ley. No se alcanza la promesa por el esfuerzo del hombre, sino específicamente por la bondad, misericordia y gracia de Dios. Versículo 24. Lo cual es una alegoría.
Y Pablo va a tomar el simbolismo de las mujeres para hablar de libertad y hablar de ley y hablar de gracia. Ahora, la palabra alegoría aquí no significa simplemente una cuestión que se descubre profundamente en un sentido diferente al de la lectura habitual. Está hablando de un ejemplo, yo diría un tipo. Claro está que tipo expresa en algo simbólico una realidad que normalmente es futura. Voy a hablar de tipología específica de la Biblia. Quiero decir con esto que cuando tú quieras saber lo que es un tipo o lo que no es, mira, la Biblia lo dice. Por tanto, es tipo de... Muy bien, eso es un tipo bíblico. Luego hay figuras, símbolos que pudieran ser tomados como algo tipológico, pero que no está específicamente detallado así. Por ejemplo, el cordero del sacrificio indudablemente es un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no se dice que es un tipo. ¿Entendéis lo que quiero decir? De manera que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que estas dos mujeres simbolizan, son referencia en sus historias a algo de lo que él va a hablar inmediatamente. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son, notad esto, no dos pactos, sino los dos pactos. Uno, el pacto que se establece bajo la ley, y el otro, el pacto que se formula por la gracia. De manera que el simbolismo está claro. Una mujer simboliza un pacto, la otra mujer simboliza el otro pacto. Y dice, uno de los pactos, el pacto que viene por Agar, proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Procede, se origina, se establece, nace, ocurre, comienza en el monte Sinaí. Y lo que está diciendo Pablo es que en el monte Sinaí, ¿qué fue lo que se dio al pueblo de Israel? Se dio la ley, Dios da la ley. En el monte Sinaí, Dios dialoga con Moisés y Dios establece los mandamientos que él determina, no solamente los mandamientos de la gran ética divina para el hombre, los 10 mandamientos, sino que también Dios da a Moisés leyes reguladoras. Y Dios introduce la ley en el mundo de los hombres. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, ¿para qué es dada la ley? Bueno, para que el que la cumpla sea justificado. Permitidme que lo admita, ya está. Aquel que cumple la ley es justificado delante de Dios. Vale, no es así, pero acepto. ¿Puedes hacerlo tú? ¿Hay alguien que pueda hacer esto? Escucha el resumen de la ley. Os conduzca simplemente a los 2 mandamientos que resumen toda la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Puedes? Amarlo siempre, de esa manera, sobre todas las cosas. Que no haya nada en la tierra que pueda servir para ti, o ser para ti, o representar para ti, objeto de amor, más que Dios. ¿Lo puedes hacer? No, no hay nadie que lo pueda hacer. Escucha el segundo mandamiento. Y amarás al prójimo, ¿cómo? ¿Cuánto? Como a ti mismo. ¿Puedes? Si no puedes cumplir esos 2 preceptos esenciales de la ley, tú eres una persona que, porque quebrantas la ley, no tienes posibilidad de ser justificado delante de Dios. Porque la paga del pecado que la ley denuncia es la muerte. Así que el apóstol Pablo va avanzando diciendo, son 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí y da hijos para esclavitud. Es decir, el hijo de la esclava de Agar era esclavo. Es verdad que Abraham lo hubiera tomado y prohijado como hijo. Es verdad que Abraham tenía cierta ilusión o mucha ilusión en ese muchacho. Todo esto es verdad. Pero el hijo de una esclava sigue siendo esclavo. Y aquí nos dice que
lo que procede del monte Sinaí, es decir, del entorno de la ley, no produce libres, produce esclavos. Ahí tienes el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces tenían que repetir? Y menciono un ejemplo simple. ¿Cuántas veces Israel repetía el sacrificio anual de la expiación? Bueno, ya lo dije, una vez por año. ¿Y por qué? Porque esos sacrificios no pueden quitar la conciencia de pecado. Es un sacrificio simbólico. Aquel animal que muere representa lo que Dios va a hacer con el Cordero suyo enviado al mundo, la segunda persona de la deidad, tomando naturaleza humana, que muere en la cruz del Calvario. Pero el sacrificio permitía, la sangre del sacrificio de expiación puesta sobre la tapa del propiciatorio, permitía, simbólicamente hablando, que aquellos dos querubines de oro puestos con las alas extendidas y el rostro mirando la tapa del propiciatorio, querubines custodios de la santidad de Dios, viesen que las demandas que Dios establecía en su ley habían quedado canceladas en cuanto a responsabilidad penal, porque un inocente, simbólicamente hablando, había ocupado el lugar de los pecadores. Nota que el cordero del sacrificio antiguo llevaba el pecado. Solo el Cordero de Dios quita el pecado, es decir, cancela para siempre la responsabilidad penal. Por tanto, tú quieres justificarte por la ley, eres un esclavo. Y Cristo mismo lo dijo. Y el apóstol afirma que, el apóstol Pedro afirma que cómo vamos a pretender que los gentiles guarden la ley cuando fue una carga tremenda para nosotros, que no pudimos ni nosotros ni nuestros padres con ella. Hermanos queridos, quiero que entendáis claramente esto, porque hay muchísimo legalismo en nuestro entorno. Quiero que entendáis que la ley, por la ley, mediante la ley, ninguna carne es justificada delante de Dios. Ahora Pablo dice, mira, el simbolismo, el ejemplo que estoy poniendo se llama Agar. Y ahora versículo 25, otro versículo dificilísimo, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Cómo? Pero el monte Sinaí no está en la península que hay entre Egipto y luego Arabia, está bastante más allá, pasando el Golfo de Aqaba. Bueno, la traducción del texto es compleja. Y yo quiero deciros que esta carta, el griego de esta carta es, permitidme, hablo literariamente, hablo técnicamente como idioma, no hablo como inspiración. El griego de la carta a los Gálatas es malo. Y quiere decir que sin duda ninguna, o por lo menos con prácticamente todas las probabilidades, ha sido escrita la carta entera por Pablo. Y aquí dice que el monte Sinaí en Arabia es Agar. Hay dos traducciones. Que la palabra Agar en Arabia signifique Sinaí, es una de las posibilidades. Otra, que el monte Sinaí está en Arabia. Y también es otra posibilidad. ¿Cómo es esto? Bueno, vosotros recordáis que cuando Abraham ve la zarza ardiendo, no estaba en el Sinaí de la península del Sinaí de hoy, estaba en Arabia. Y es probable, hablo de probable, no hablo de que sea así. Por favor, no es doctrina fundamental, son investigaciones bastante modernas. Es posible que Moisés llevó al pueblo de Israel en dirección a Arabia y el cruce del Mar Rojo se produjo en el Golfo de Aqaba. Es probable, pero bueno, dejemos eso, porque sé que va a generar discusión, disputas, si es Sinaí, si no es. Me da lo mismo. Lo que sí tengo muy claro es que Agar representa, significa el monte Sinaí. ¿Y corresponde a qué? Otro problema. El monte Sinaí que está en Arabia o está en Sinaí, me da lo mismo.
el monte que está fuera de Israel, resulta que dice que representa a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo está diciendo que los de Jerusalén, los jerosolimitanos, los líderes de la nación, los enseñadores, los maestros, los sacerdotes en el santuario, etcétera, etcétera, eran esclavos y no libres, porque eran esclavos a causa de la ley. Ahora, si tú vas a la carta, y a la carta en general, notarás que la ley no produce libertad, sino problemas. Mira, por favor, lo que produce la ley. Primeramente, produce maldición. Capítulo 3 y versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, ¿en qué? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, maldito. Es decir, tiene un estado, genera la ley, no un esclavo un estado de libertad, un estado de maldición. Segunda cosa que la ley genera, y aparece aquí en la epístola, la ley produce un estado de prisión espiritual. Capítulo 3 y versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, prisioneros, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro criado instructor, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. No, por la fe. La ley que produce maldición a causa del quebrantamiento por el pecado, produce también esclavitud. El apóstol nos dice que antes éramos esclavos del pecado y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, y en este nivel espiritual somos libres de la esclavitud del pecado para poder servir a Dios. Pero hay algo más. La ley produce entonces esclavitud absoluta, capítulo 4 y versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero, y Pablo dice ahí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La condición de hijos. El hijo tiene todos los derechos, es heredero y tiene comunión especial con el padre. El esclavo es el que sirve y obedece por imposición imperativa y nunca es libre, nunca puede disfrutar de la libertad. Por eso dice que estos de Jerusalén, el entorno de donde proceden los judaizantes, los que habían venido a las iglesias, no era un entorno de libertad, sino que era un entorno de esclavitud. Y de pronto Pablo dice, pero esta Jerusalén de abajo, de donde vienen estos que dicen que tenéis que guardar la ley y ser circuncidados, estos que son esclavos, yo quiero hablaros de otra Jerusalén. Las palabras que vienen a continuación, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué es esto de la Jerusalén de arriba? Bueno, la Jerusalén de arriba es el nombre que recibe en la Biblia ese lugar que Cristo está preparando para los suyos. ¿Recordáis que Cristo hace una promesa singular a los discípulos en la última cena? Él los mira y ve que las caras de aquellos hombres están tensos. Una cara tensa es expresión de un corazón que está angustiado, que está confuso, que está miedoso, no importa lo que. Y de pronto Cristo les dice estas palabras: no se turbe, no se inquiete vuestro corazón. ¿Creéis en Dios?
creed también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Nota lo que le dice: voy a preparar un lugar. Y estaba en Jerusalén. Y el Apocalipsis le llama la Jerusalén celestial, capítulo 21. Y esa Jerusalén celestial, con toda la grandeza y la belleza singular que contiene, dice, madre de todos nosotros. No es madre en el sentido en que algunos dicen que somos hijos de la Santa Madre Iglesia. No es eso. Es madre de nosotros en el sentido de que es expresión de libertad en lugar de esclavitud. Nosotros, hijos de Dios, adoptados en Jesucristo, somos libres. Y la manifestación del lugar donde está la libertad absoluta de los hijos de Dios es la Jerusalén de arriba. Ahora escúchame, por favor. Esta esperanza es de la Iglesia, ¿verdad? Antes no la había. ¿Estás seguro? Nosotros hacemos tantas distinciones y partimos la Biblia en tantos pedacitos y decimos, este pedacito es solo para Israel. Este otro pedacito es para la Iglesia, y aquel, pues no sé para quién es. Escúchame, por favor. Abraham, el heredero de la promesa, es decir, el que recibe la promesa, el heredero de la promesa, Isaac, y luego el pueblo entero. Abraham no esperaba territorio, tierra y posesiones, aunque Dios le dijo, te la voy a dar. La vista de Abraham no estaba en la temporalidad. ¿Sabes por qué? Porque él era un hombre de fe. Y la fe no mira la temporalidad, mira el futuro eterno. Y te llamo la atención a un pasaje de la epístola a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 11, el gran capítulo de la fe. ¿Lo tienes a mano? Mira, por favor, a quién se refiere primeramente, lo que quiero decir. Versículo 8, por la fe Abraham. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora escucha. Porque esperaba, ¿qué esperaba Abraham? Bueno, esperaba el territorio de Israel, todo de la tierra. ¿Era esa la esperanza de Abraham? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 16. Pero anhelaba una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. De modo que la esperanza de Abraham es la esperanza mía y tuya. No hay un distingo entre salvos de una forma y salvos de otra. Dios tiene para los salvos libertad en Cristo, bendiciones celestiales, y también todo lo que tiene que ver con todo el universo es de los hijos de Dios. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo dice eso en la carta a los romanos? Cuando escribe a los romanos y les dice, nosotros somos herederos de Dios, ¿y qué más? Y coherederos con Cristo. Hay por ahí una rarísima, extraña, absurda teología que dice que Dios tiene a los creyentes ahora en esta temporalidad preparándolos para gobernar luego el reino suyo. Es decir, el que ha sido un creyente provechoso, fiel, no sé cuántas cosas más, Dios le va a dar como gobierno. Dejadme, estoy alegorizando, esto no es verdad. Dios le da como gobierno una galaxia entera, gobernador de la galaxia. Pobrecito de mí. Dios me va a dar entonces una roca lo suficientemente grande y lo tremendamente pequeña para que yo ponga una silla y me siente en la gloria de Dios per secula seculorum. ¿Es eso? La herencia no se divide.
porque solo hay un heredero, que es el Hijo de Dios. Y Dios nos ha constituido herederos con Cristo y en Cristo. Ahora, esto que Abraham recibe, la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros, versículo 27, y Pablo llama ahora, trae una cita del Antiguo Testamento que no tiene que ver tanto con Israel, sino específicamente con Jerusalén, con la ciudad, con la nación física. Alégrate, estéril, tú que no das salud, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Y esta cita tomada del profeta Isaías está hablando de una ciudad que ha sido destruida, derrotada, destruida totalmente. Y le dice, mira, alégrate, porque no van a ser los poquitos que están hoy ahí, sino un gran pueblo que yo voy a formar y voy a traer así. Versículo 28, y debemos correr un poco más porque debemos terminar la consideración del pasaje. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos ¿de qué? De la promesa. Déjame decirte algo más. Los hijos de Dios no son los descendientes biológicos de Abraham. La promesa no es para los que vienen desde Abraham con su descendencia. La promesa de Dios es para los hijos de Abraham por la fe. Ese es el Israel de Dios. Cuando nosotros hemos creído, estamos vinculados con Abraham, precisamente por lo mismo que él tenía, por la fe que justifica. Pero como entonces, versículo 29, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mira lo que está diciendo, es que no es que Ismael perseguía a Isaac, pero se reía de él. Él era el pequeñito, el otro era el mayor. Siempre ocurre eso, casi siempre ocurre eso entre hermanos que llevan unos cuantos años de distancia. Pero lo que está diciendo Pablo es una aplicación. De la misma manera que los que vienen de la esclavitud por la esclava perseguían al libre, así también los esclavos de hoy en día, los legalistas de hoy, persiguen a los que son libres en Cristo Jesús. Y dice lo que tenemos que hacer. Versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hermanos queridos, quiero recordaros algo. Solo cuando Cristo hace libre a una persona es libre. Solo puedes ser libre en la dimensión en que tú vivas a Cristo por medio de la fe. Escucha a Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mantente firme en esto. Lo dice Pablo, lo va a decir Pablo en el versículo 1 del capítulo siguiente. ¿Está firmes en qué? ¿En la tradición? ¿Estar firmes en qué? En la historia. ¿Estar firmes en qué? En las normas establecidas y aprendidas por los hombres como si fuesen palabra de Dios. No. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y concluye el pasaje. De manera que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¡Qué bendición! Libres en Cristo. Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. ¿Lo eres? De otra manera, ¿tienes a Cristo por la fe en tu vida? ¿Has dado tu vida a Cristo, lo has recibido como Salvador personal y eres justificado y tienes a Cristo para ti residiendo en tu vida y tú estás en Cristo o no? Si no estás en Cristo o no tienes a Cristo, no tienes vida eterna, perdón de pecados, no tienes salvación. Pero aquellos que tenemos a Cristo podemos gozarnos porque ya no somos del ambiente de la esclavitud, sino de la libertad. Solamente una palabra de reflexión y concluyo. El legalismo es el sistema
que atenta contra la gracia y establece cargas que Dios nunca puso. ¿Cuántas veces veo personas que enseñan como doctrina lo que no es doctrina, sino que son prácticas históricas, formas, tipos de vestimenta, de no vestimenta, forma de canto, de una forma o de otra manera, que si hay que celebrar una ordenanza por la mañana o por la tarde, si tiene que ser el domingo o el jueves, déjate de esclavitud espiritual que muchos quieren poner encima de ti para que seas un esclavo. Sé libre en Cristo. Esto no significa que puedes hacer lo que quieres. Ser libre no es hacer lo que quieres, es hacer lo que debes. Y ser libre no es transigir por pecado o por cualquier cosa de esta, es vivir a Cristo. Y solo cuando Cristo se hace vida en tu vida, eres verdaderamente libre. Que el Señor nos ayude para que podamos sentir la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para nuestra bendición y para gloria de Dios.